Finalmente, después de tantos días de espera, Alex finalmente le propuso matrimonio a Tuna. Sin embargo, aunque siente un amor profundo, Tuna aún no pudo aceptar la propuesta de inmediato. La razón no es que no quiera a Alex, sino debido a las inseguridades y heridas internas que no todos pueden entender. Tuna, con un pasado lleno de dificultades, siempre ha sentido que no es suficiente. Siempre mantiene distancia con el amor, temerosa de que pueda herir a los demás o que los sueños que tiene sean solo una ilusión. Pero, ¿será que el amor sincero de Alex podrá ayudarla a cambiar su forma de pensar? La pregunta es si Tuna podrá superar esta inseguridad y embarcarse en una relación plena y feliz con Alex. ¿Será capaz de ver lo que Alex realmente quiere darle, no solo aceptación, sino respeto y amor incondicional? La historia de amor entre Alex y Tuna sigue adelante y tal vez veamos un final dulce cuando Tuna se atreva a amarse a sí misma y a confiar en los demás. Acompáñenme en este viaje lleno de desafíos. Después de proponerle matrimonio a Tuna, aunque ella no aceptó de inmediato, Alex sintió que todo se volvía más ligero. La tensión que sentía disminuyó, y aunque el resultado no fue el esperado, al menos pudo abrir su corazón y expresarse. Para aliviar el ambiente, decidió entrar en la casa y pasar un momento con el hijo pequeño de Tuna, buscando crear un espacio más cálido y cercano. Cuando Tuna entró en la casa, vio el ramo de flores que Alex le había regalado. Sus ojos se iluminaron un poco, como una señal de que había sentido la sinceridad en su gesto. Ella suavemente dijo: «Tuna, gracias, el ramo de flores está muy bonito. Alex, me alegra que te guste. A partir de ahora te regalaré flores con más frecuencia». Tuna lo miró por un momento. Aunque todavía tenía muchas dudas, el gesto sincero de Alex la hizo sentirse reconfortada. Asintió con la cabeza y luego respondió: «Tuna, quédate a cenar esta noche, ya estoy preparando la comida». Alex no dudó ni un segundo. Quería aprovechar esta oportunidad para acercarse más a Tuna, aunque sabía que ella todavía no estaba completamente decidida. «Alex, claro, está bien. Entonces déjame ayudarte a preparar la comida». Tuna sonrió suavemente, una sonrisa que rara vez se veía en momentos como este. Respondió: «Tuna, sí, por favor. Yo iré a calentar agua para el baño del niño. Tú ayúdame con la comida». Alex: «De acuerdo, ve tranquila. Yo jugaré un rato con él». Mientras Tuna entraba a la cocina, Alex la observaba en silencio. El ambiente parecía ralentizarse y él suspiró aliviado. Aunque Tuna no había aceptado su propuesta, sentía que había dado un paso importante al confesar sus sentimientos. Ya había expresado su amor, y aunque ella no estaba lista para comprometerse, eso no le quitaba el sueño. Sabía que aunque no recibiera una respuesta positiva en ese momento, él estaba dispuesto a esperar. Alex estaba dispuesto a ser paciente y esperar hasta que Tuna estuviera lista para aceptar lo que le ofrecía. Sabía que era un proceso largo, pero estaba decidido a seguir adelante. Miró al hijo de Tuna, un niño pequeño jugando tranquilamente en la habitación. Sus ojos se llenaron de ternura al ver al niño. Aunque Tuna no estaba lista para dar un paso, él comenzaba a sentir un vínculo con ella y con su hijo. Sabía que no solo se trataba de él y Tuna, sino también de cómo podía formar una conexión con su hijo. Cuando Tuna regresó, vio a Alex jugando con su hijo. La escena la tocó profundamente y por un momento las preocupaciones que llevaba en el corazón
parecían desvanecerse. Quizá, solo quizá, estaba empezando a ver a Alex de una forma diferente. Tuna, gracias, me alegra ver que estás jugando con él. Alex, a mí también me hace muy feliz. Es un niño adorable. Ambos comenzaron a preparar la cena juntos. Alex ayudó en la cocina sin decir mucho, pero creando un ambiente tranquilo y confortable. Con el tiempo, Tuna comenzó a sentirse más relajada. Se dio cuenta de que aunque todavía tenía dudas, la sinceridad de Alex era algo que no podía ignorar. Aunque no había una decisión definitiva, la presencia de Alex en la vida de Tuna, su cuidado por ella y por su hijo, abrían una nueva puerta. Una puerta que con el tiempo podría acercarlos más. Alex sabía que debía ser paciente, pero también creía firmemente que el amor sincero y el entendimiento podían sanar las heridas en el corazón de Tuna. Y tal vez algún día ella estaría lista para dar un paso hacia un futuro nuevo, donde él y su hijo formaran parte de su vida. Bajo la luz tenue de las lámparas, la pequeña cocina se llenó de calidez y emoción. Alex y Tuna preparaban la cena juntos, cada uno con su tarea, pero ambos dedicados a los demás, con gestos suaves y llenos de cariño. Alex cocinaba las verduras con cuidado, mientras Tuna freía los huevos, trabajando en armonía sin prisas, disfrutando de cada momento juntos. A pesar del ajetreo, no olvidaban intercambiar miradas dulces, esas miradas llenas de amor y ternura. Cada vez que sus ojos se encontraban, parecía que el mundo exterior se desvanecía. No era necesario decir nada, solo estar el uno con el otro era suficiente para que el ambiente se volviera más dulce y lleno de sentimiento. Cuando la comida estuvo lista, ambos se sentaron juntos a la mesa, disfrutando de una cena sencilla, pero llena de significado. Cada bocado parecía llevar consigo la preocupación, el compartir y el amor silencioso que se tenían. Cada instante juntos se convirtió en un recordatorio de lo que significaban el uno para el otro. La comida no solo era deliciosa, sino que representaba una celebración del amor, un festín de sentimientos que nunca antes se habían expresado de manera tan clara. Mientras comían, ambos conversaban alegremente, eliminando cualquier rastro de incomodidad que hubiera existido antes. El ambiente era mucho más relajado, lleno de cercanía y calidez. Alex miró a Tuna, viéndola sonreír suavemente, pero aún había algo que le pesaba en el corazón. Sabía que tenía que abrirse, aunque sintiera cierto temor. Con voz firme, decidió expresar lo que sentía Alex. Tuna, sé que lo que he hecho hoy puede parecer un poco repentino para ti, pero por favor, dame una oportunidad y piensa en lo que te he dicho. Son cosas que he guardado por mucho tiempo y realmente quiero compartirlas contigo. Tuna lo miró, sus ojos brillaban con emoción y le respondió suavemente: Tuna, sí lo pensaré cuidadosamente y te daré una respuesta pronto. Alex sonrió aliviado por su respuesta, pero aún había una sensación de nerviosismo en su pecho. La miró con una mirada llena de sinceridad y aprecio. Alex, te agradezco mucho. Tuna, gracias porque... Alex, gracias por tomarte el tiempo de pensar en esto cuidadosamente, por no rechazarme ni evitarme después de lo que te he dicho. Tuna lo miró con una sonrisa tímida. A pesar de que sentía algo por él, no se atrevía a aceptar de inmediato. Sabía que no se sentía completamente merecedora de él ni de su familia. Aunque sus
buồn chồn khiến anh ấy không thể bước đi vội vã. Mỗi lần anh ấy bước đi như chịu nặng, lòng mang theo những nỗi lo. Đi được một đoạn, đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giọng từ Na vang lên phía sau. Anh dừng lại, không hề do dự và vội vàng chạy lại. Từ Na, cô gọi tôi à? Giọng anh thẳng tắp, lo âu. Từ Na đứng đó, ánh mắt nhìn đầy sự quan tâm, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Lời dặn dò nhẹ nhàng như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Alex, khiến anh không thể rời đi được. Anh lao đến ôm chặt lấy cô, cảm giác ấm áp từ cơ thể của của cô khiến anh nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không buông xa. Anh thì cầm vào tay cô, giọng anh nhẹ nhàng đầy sự cầu xin. Cô phải ở với tôi không được đây đâu nhé. Tôi sẽ suy nghĩ lần này tự nha, không để anh như những lần trước. Cô từ từ đưa anh ôm tay anh, cảm nhận hơi thở từ cơ thể của anh, nhẹ nhàng đáp lại. Giọng cô run rẩy chắc chắn. Tôi hứa em sẽ ở với anh. Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Trong thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập cùng nhịp. Nhưng rồi Alex biết rằng anh không thể ở lại đây lâu hơn. Anh phải để cô